Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 31. Isla Batia. Hospital. Aunque sufrió una lesión en la cabeza, curiosamente, el impacto no fue grave. Con un poco de descanso, debería recuperarse. Entendido. Gracias, doctor, respondió Momonga categóricamente, asintiendo con la cabeza. El médico la miró con expresión compleja antes de abandonar la habitación en silencio y con semblante sombrío. En la silenciosa habitación del hospital, Momonga observó al hombre inconsciente tendido en la cama, con los labios apretados. Exhaló lentamente, con la respiración cargada de frustración. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. No muy lejos de allí, Tokika que gritaba, con los ojos rojos, mientras golpeaba repetidamente la pared con los puños. El polvo caía del yeso agrietado. Una tras otra, aparecieron marcas del tamaño de un puño, algunas manchadas de sangre, en la pared pálida. Me llamó tío. Me llamó tío. Tokika que rugió como un animal herido. La sangre goteaba de sus nudillos, pero él no parecía sentir nada. Gion permanecía sentado inmóvil junto a la cama, con los ojos cerrados y las manos fuertemente entrelazadas detrás de la frente. Entonces, de repente, se puso de pie. Sus delicados ojos estaban rojos. Se volvió bruscamente hacia el hombre que estaba de pie junto a la ventana, fumando un cigarrillo. Darren. ¿Cómo puedes quedarte ahí parado fumando? Una inexplicable oleada de ira le subió por la garganta, dejándole la voz ronca y ahogada. ¿No dijiste que eras el señor del Mar del Norte? ¿No te creías tan poderoso? Darren no dijo nada. Terminó un cigarrillo y encendió otro sin parar. Esto solo hizo que la furia en el pecho de Gion ardiera aún más. Sus ojos brillaban con lágrimas. Di algo. Se mordió el labio con tanta fuerza que se hizo un corte profundo y sangriento. ¡Ja! Darren exhaló lentamente el humo y arrojó la ceniza del cigarrillo como si no hubiera escuchado ni una palabra. El cenicero del alféizar de la ventana ya rebosaba, una pequeña montaña de colillas. La habitación parecía una tumba, silenciosa y sofocante, como si hubiera sido construida para enterrar corazones. Momonga miró a Gion, quien estalló en un repentino ataque de ira, abrió la boca como para hablar, pero, al final, no dijo nada. Su expresión era confusa, difícil de interpretar. ¿Qué más podría haber hecho? La voz del capitán de la marina finalmente rompió el silencio. Gion se congeló. Vio aparecer una leve sonrisa en la comisura de los labios de Darren, una sonrisa burlona y amarga. Se giró lentamente para mirarlos, con una sonrisa fría en los labios. Miró el reloj de la pared. El rostro de Gion palideció. Ella no tenía nada que decir. ¿Por qué podría haber hecho? Era simplemente un capitán, el supuesto señor supremo del Mar del Norte. Incluso si el mismísimo almirante Sengoku estuviera allí, el resultado no habría cambiado. Se enfrentaban a un dragón celestial. Un noble mundial, uno de los dragones celestiales que poseía todos los privilegios imaginables. Si se hubieran atrevido a resistir, si es que alguien lo hubiera hecho, no solo los infantes de marina presentes, sino todos los habitantes de la isla de Batia habrían pagado el precio de su imprudencia. Yo sigo vivo. Una voz débil rompió de repente el silencio. Gion y los demás fueron tomados por sorpresa y rápidamente se volvieron hacia el sonido. El hombre despertaba lentamente, esforzándose por levantar sus pesados párpados. Lia. Murmuró algo sin expresión, y entonces vio a Darren de pie cerca de la ventana, con un cigarrillo en la mano. Todo su cuerpo tembló. Marine. Darren-sama. Apretando los dientes, intentó incorporarse, pero se cayó de la cama al suelo, completamente exhausto. Deberías descansar primero. Gion se apresuró a ayudarla, pero él la ignoró. Tenía los ojos rojos, llenos de desesperación, mientras miraba suplicante el perfil de Darren. Darren-sama, fuiste tú quien me salvó. En el momento en que dijo eso, Gion y Tokika que se quedaron paralizados. De repente, recordaron lo que el médico había dicho. El impacto no fue grave. Podría ser. Observaron la ropa sucia del hombre. La hebilla del cinturón era claramente de metal, y ambos lo notaron de inmediato. Si aún estás vivo, entonces vive bien. Darren dio una larga calada a su cigarrillo, con la mirada tranquila mientras hablaba. Bajo mi supervisión, ningún civil muere por causas no naturales. No, señor Darren. El hombre cayó de rodillas, mirando al capitán de la marina, con el rostro contraído por la tristeza. Por favor, salven a mi hija. Su madre murió de una enfermedad cuando ella aún era un bebé. Es una niña tan buena, siempre tan bien portada, nunca lloró ni se quejó. Incluso me ayudó a vender flores en la calle. Vende flores. Las palabras le cayeron como un rayo. Golpear. Se dio una fuerte bofetada y rompió a llorar. Es mi culpa. Si fuera más fuerte. Si no la hubiera enviado a vender flores, nada de esto habría pasado. Sollozaba desconsoladamente, apretando la frente con fuerza contra el frío suelo. Por favor, Darren-sama, salva a Lia, es todo lo que tengo. Haré lo que sea, si la salvas. Seré tu sirviente, mataré por ti. Mi jardín, mi dinero, toma lo que quieras. Por favor, te lo ruego. Frenéticamente, comenzó a rebuscar entre su ropa manchada de tierra, sacando de sus bolsillos algunos billetes arrugados y cubiertos de barro, y un puñado de monedas. Le temblaban las manos de debilidad, y las monedas se le resbalaron de las manos, produciendo un tintineo y esparciéndose por el suelo. Las monedas giraron brevemente, con sus superficies manchadas de tierra y sangre, antes de detenerse lentamente. En sus rostros pulidos, la luz y la sombra del mundo se reflejaban tenuemente. Y el rostro frío e impasible del capitán de la marina. No. No entendiste lo que quise decir. La voz de Darren era tranquila.
Volvió a mirar el reloj de pared, apagó el cigarrillo, cogió el abrigo blanco que colgaba del perchero y se lo echó al hombro. En su ancho lomo, se desplegaba la palabra justicia, audaz e imponente. Majestuoso, frío, elevándose como olas. Una marea de acero y sangre a punto de emerger. El hombre lo miró fijamente, desconcertado, con la confusión reflejada en su pálido rostro. Al ver esto, Darren dejó escapar un suspiro silencioso y fijó su mirada firmemente en los ojos del hombre. Permítanme repetir, bajo mi mando, ningún civil muere por causas no naturales. Darren observó los billetes arrugados en las manos del hombre y las monedas esparcidas por el suelo. En cuanto al dinero, él esbozó una débil sonrisa. Lo acepté hace mucho tiempo. Dicho esto, Darren se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la habitación del hospital. ¿A dónde vas? Hyun no pudo evitar la pregunta. Por alguna razón, una oleada de inquietud la invadió. Tokikake miró fijamente la espalda de Darren, de cuyos puños apretados aún goteaba sangre. Ya era hora. Darren no miró hacia atrás. Su voz era tranquila, casi indiferente. ¿Tiempo? Hyun y Tokikake quedaron atónitos. De repente, recordaron algo. Desde el momento en que entraron en la habitación, Darren no dejó de mirar el reloj de pared varias veces, como si estuviera esperando algo. Antes de que pudieran responder, Darren ya se había marchado. El eco de sus botas militares resonaba claramente en el largo y frío pasillo. Su mirada se volvió penetrante, rebelde y fría. Darren. Una voz llamó desde atrás. Darren se detuvo y se giró para ver a Momonga acercándose rápidamente. Tras un momento de vacilación, Momonga dijo. Antes del incidente, la teniente comandante Hyun interactuó con esa niña. Le compró flores. No quería que nada de esto sucediera. Lo sé. Darren lo interrumpió. Miró a Momonga y sonrió levemente. Parece que tienes a Hyun en alta estima. Momonga esbozó una sonrisa amarga, con los ojos brillando con algo que no podía expresar con palabras. Hay muy pocas personas como ella en estos mares, personas que realmente defienden la justicia. Darren no dijo nada. Porque era cierto. Esa fue también la razón por la que no le guardaba rencor a Hyun. Su ira nunca estuvo dirigida hacia él. Ella sabía, al igual que él, que a plena luz del día y bajo tantas miradas, no había manera de cambiar lo que estaba sucediendo. Su ira iba dirigida hacia sí misma. En su propia impotencia. Ante la impotencia de la justicia. Frente a la crueldad del mundo. ¿Algo más? Preguntó Darren. Momonga hizo una pausa. ¿De verdad vas a ir? Ningún marine ha hecho jamás algo así. No es necesario. Perdió el habla. Darren soltó de repente una risa baja. Momonga, ¿sabes qué? Tienes razón. Tengo varias razones para no ir. Docenas, incluso, así de repente. Este mundo está plagado de tragedias. Los dragones celestiales han causado más tragedias de las que nadie podría contar. Yo solo soy un almirante del Mar del Norte, no puedo arreglarlo todo. Si hago eso, probablemente me quemaré. Si alguien se entera, nadie podrá protegerme. Como infante de marina, ya debería saberlo, servimos al gobierno mundial. Nos enfadamos, claro, pero aprendemos a vivir con ello. No hay razón para arriesgarlo todo por una desconocida, por una niña que nunca he visto. Un paso en falso y todo lo que he construido en el Mar del Norte se esfumará. Sí, hay muchas razones para no ir. Él sonrió. Pero hay 2 razones por las que haré esto. Solo 2. Y eso es suficiente para eliminar cualquier razón para no hacerlo. Pronunciaba cada palabra con una claridad gélida, una voz áspera e inflexible, como clavos fríos martillados en el aire. Primero, el Mar del Norte es mi territorio. No permitiré que algo así suceda aquí, ni siquiera si quien está detrás de esto es un dragón celestial. 2. La cara de ese cabrón era tan repugnante que quería matarlo. La sonrisa de Darren se tornó cruel. Es el tipo de deseo que no puedo reprimir, pase lo que pase. Capítulo 32. En el pasillo del hospital, los dos permanecieron de pie, uno frente al otro, a cierta distancia. Fuera de la ventana, los copos de nieve flotaban en el aire. Pero Momonga sentía que el frío interior era mucho peor, un frío que calaba hasta los huesos. La sonrisa de Darren se acentuó, volviéndose más desafiante, rozando la locura. Dijiste que este tipo de cosas nunca habían sucedido antes. Sí, es cierto. Nunca sucedió. Pero el hecho de que nunca haya sucedido no significa que sea imposible, y desde luego no significa que esté mal. De repente, su tono se volvió enigmático. Los significados de 1 y 0 no podrían ser más diferentes. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, Momonga sintió como si le hubiera caído un rayo. Le temblaron ligeramente las manos. Un miedo como nunca antes había sentido lo invadió, asfixiándolo y dejándolo sin aliento. Pero al instante siguiente, apretó los puños con fuerza, alzó la cabeza con ojos decididos y dijo entre dientes. Iré contigo. Darren sonrió satisfecho, como si esa fuera exactamente la respuesta que había estado esperando. Pero se negó sin dudarlo. No hace falta. Me resulta más fácil actuar solo. Aunque me ocurriera algo grave, te confío la flota marítima del Mar del Norte. Quédate aquí y vigila a esos 2. Volveré pronto. Dicho esto, Darren se dio la vuelta y se marchó sin pensarlo 2 veces. Solo cuando la silueta de Darren desapareció al final del pasillo, Momonga, que había permanecido inmóvil como una estatua, finalmente dejó escapar un lento suspiro. Se dio cuenta de que tenía la espalda empapada en sudor frío. Tras un momento de silencio, alzó la mano en un solemne saludo hacia el pasillo ahora vacío. Aunque no hubiera nadie allí. Momonga, inconscientemente, se giró para mirar por la ventana. La nieve cubrió el mundo con una densa oscuridad.
Nubes oscuras aparecieron en el horizonte, los relámpagos iluminaron el cielo, los truenos retumbaron, como si una tormenta monstruosa estuviera a punto de estallar. El tiempo está cambiando, murmuró. Entonces se dio la vuelta y sus ojos recuperaron rápidamente su habitual nitidez. Y eres realmente increíble, Capitán Darren, dijo en voz baja. Su voz tembló ligeramente, pero una sonrisa sincera apareció en sus labios. Como su asistente, es un verdadero honor. Apretó los puños. Darren tenía razón. Ir con él no serviría de nada. Con sus propias fuerzas, no pudo ayudar a Darren. Pero quedarse atrás, tal vez había algo que podía hacer. Un minuto después. Darren, tras abandonar el hospital, llegó solo a la región norte de la isla de Batia. La zona era una vasta extensión de montañas onduladas. Normalmente cubierta por un denso bosque verde, la intensa nevada había transformado todo el paisaje en un mundo blanco. Tras comprobar que nadie le seguía la pista, Darren sacó de su abrigo un trozo de papel blanco arrugado. Solo quedaba la mitad del papel, claramente roto. Una tarjeta Vibre. Tu propia tarjeta Vibre. Al colocarlo en la palma de su mano, pudo verlo flotar lentamente en una dirección determinada, como si fuera atraído por alguna fuerza invisible. Una vez que la dirección quedó clara, Darren guardó la Vibre Card. Fue una jugada arriesgada, pero Darren no fue imprudente. No ascendió desde el rango más bajo de soldado raso hasta su actual posición de poder por la fuerza bruta. Precaución, visión de futuro, estrategia, capacidad analítica, creía que no tenía rival en estos ámbitos. Cuando le asignaron la misión de escolta, ya había verificado que todos los agentes de CP que escoltaban a Saint Sildes en esta ocasión pertenecían a CP-1. Eran meros agentes de inteligencia, ni mucho menos del nivel de CP-9, que protegía a Enies Lobby. En otras palabras, los guardias que protegían a Saint Sildes no poseían aquí. Eso era todo lo que necesitaba. Mientras estos pensamientos se agolpaban en su mente, débiles arcos eléctricos parpadeaban entre los dedos de Darren. Un campo magnético invisible surgió de su cuerpo. El soporte metálico de su muñeca derecha se derritió instantáneamente, fluyendo como metal líquido mientras se estiraba hasta convertirse en una fina lámina. Con unas dimensiones aproximadas de 1 metro de largo y menos de medio metro de ancho, la parte frontal se estrechaba formando un triángulo, y su elegante forma irradiaba una sensación de velocidad. Parecía una patineta voladora de color blanco plateado, que flotaba suavemente en el aire. Darren se subió a la tabla, con las rodillas flexionadas y el torso inclinado hacia adelante. En el instante siguiente, impulsada por una fuerza magnética creciente y atronadora, la placa metálica salió disparada hacia adelante, lanzando al capitán de la armada a una velocidad vertiginosa. En un abrir y cerrar de ojos, rompió la barrera del sonido, dejando tras de sí profundos estampidos sónicos. En poco tiempo, desapareció entre las nubes oscuras, engullido por relámpagos y tormentas, desvaneciéndose en el cielo lejano. Al mismo tiempo, lejos de la costa de la isla de Batia, un lujoso barco que enarbolaba la bandera del gobierno mundial navegaba lentamente por el mar. ¡Achú! ¡Qué tiempo tan horrible! Es claramente verano y está nevando. Esto no es el Nuevo Mundo. En cubierta, el sagrado dragón celestial Sildes estornudó, se ajustó aún más sus elaboradas túnicas y maldijo entre dientes. Bajo el cielo gris, caían espesos copos de nieve que se posaban sobre la cubierta y los mástiles del barco. La embarcación, antes pintada completamente de blanco, ahora estaba cubierta por una capa de hielo plateado. La gélida brisa marina soplaba con fuerza contra ellos, y la baja temperatura empañaba la cúpula de cristal que San Sildes utilizaba para protegerse del aire exterior. Santo Sildes Amá. Según el itinerario previsto, si todo sale según lo planeado, el barco oficial llegará a Tierra Santa en 2 días. Un agente de CP, vestido con un traje negro, caminó respetuosamente, se arrodilló y ofreció con ambas manos un suave abrigo de piel de oso. 12 miembros de la División CP-1 del Gobierno Mundial han sido asignados para servirles durante este viaje de regreso. Saint Sildes cogió el abrigo de aspecto lujoso y se lo echó al hombro con evidente disgusto. ¿Por qué solo está CP-1? ¿Dónde están los agentes CP-0? Aunque cada dragón celestial tenía su propia guardia personal, la escolta de Saint Sildes estuvo a punto de ser aniquilada durante un encuentro con el destructor de mundos, Burn the World. Dentro de la estructura de inteligencia del gobierno mundial, el CP-0 se encontraba en la cima de la jerarquía de Cyberpol, con autoridad para movilizar agentes desde el CP-1 hasta el CP-9. Dada la amenaza a la que se enfrentaba, sería razonable que Tierra Santa enviara al menos un agente del CP-0 para garantizar su seguridad. En su lugar, enviaron a CP-1, una agencia cuya función principal era recopilar información de inteligencia. El líder del CP-1 respondió con nerviosismo. Santa Sildes Amá, informe que el personal del CP-0 está trabajando con los marines en una operación conjunta para dar caza al pirata Mundo Birndi. Muchos de nuestros combatientes han sido redesplegados. Para este viaje de regreso, el Departamento de Protección Civil ya ha realizado una evaluación de seguridad completa. No habrá ningún problema, no se preocupe. Al oír esto, Saint Sildes Amá asintió con impaciencia. Aunque los dragones celestiales técnicamente tenían la autoridad para invocar al CP-0, este privilegio generalmente estaba reservado para eventos importantes o momentos de crisis. En circunstancias normales, el verdadero poder para desplegar el CP-0 residía en manos de los 5 ancianos, la máxima autoridad del gobierno mundial. Señor, hace frío afuera. Por favor, regrese a su camarote a descansar, sugirió respetuosamente el líder del CP-1. Saint Sildes Amá le hizo un gesto para que se marchara. No. Llévame primero a ver a mi esposa. El agente del CP-1 asintió, se dio la vuelta y los condujo a una cabina aparte. El interior era oscuro, impregnado de un fuerte olor a descomposición y humedad, ligeramente mezclado con el olor metálico de la sangre. En el centro de la habitación había una jaula utilizada para esclavos. Una niña pequeña estaba sentada dentro, esposada de las muñecas y los tobillos, con la boca amordazada. Estaba temblando. Cuando vio entrar al dragón celestial, sus ojos llorosos e inyectados en sangre brillaron con desafío. Lo miró fijamente.
¡Qué par de ojos! El corazón de Santa Sildes latía con fuerza por la emoción. Esa era la sensación. La mayoría de la gente, al descubrir su verdadera identidad, se arrastraría y temblaría como cachorros falderos. Era aburrido. Pero esa mirada obstinada, eso era lo que hacía que la conquista fuera divertida. Viéndola sucumbir lentamente a la tortura, viendo cómo la luz en sus ojos se desvanecía gradualmente. Este proceso fue lo más maravilloso y emocionante del mundo. Solo un poquito más. Mi querida esposa, solo un poquito más. Cuando regresemos a Tierra Santa, viviremos juntos una vida feliz y plena. No pudo evitar soltar una carcajada, olvidándose por completo de la irritación causada por el frío, y salió de la cabaña. La sangre le hervía y apenas podía contenerse. Pero, ¿cómo pudo un noble dragón celestial corromperse al entregarse a tales placeres en este espacio inmundo y de baja categoría? Además, seguía sucia, cubierta de barro. Necesitaba ser limpiada adecuadamente en Tierra Santa. De lo contrario, incluso él podría acabar desprendiendo bajeza. La puerta de la cabina se cerró de nuevo. En la oscuridad, la tenue luz parpadeaba con el movimiento del barco, proyectando sombras fragmentadas en las paredes. La niña permaneció inmóvil. Tenía las rodillas y los brazos cubiertos de arañazos recientes, probablemente producidos al ser arrastrada hasta la jaula. Su pequeño cuerpo estaba acurrucado en un rincón, oculto entre las sombras. Nadie se dio cuenta. Sus manitas estaban apretadas en puños. Sostenía un trozo de papel, oculto discretamente en la palma de su mano. Era algo que su apuesto hermano de la marina le había transmitido cuando la ató. Ella no sabía qué era. Pero por alguna razón, ella no se rindió. Como si pudiera ofrecerle protección, refugio, y en este mundo tan oscuro como la noche, su única esperanza. Capítulo 33. Recuerda entregar la comida a tiempo. No puedo permitir que mi querida esposa pase hambre. Tras abandonar la cabaña que contenía la jaula de los esclavos, Saint Sildes dio una orden arrogante a los miembros del CP1. Sí, Santa Sildes Amá. Los miembros del CP1 asintieron respetuosamente. Ah, cierto, una cosa más. Santa Sildes hizo una pausa y luego regresó. El infante de marina de mayor rango en el Mar del Norte, ese tipo, Darren. CP1 quedó momentáneamente atónito. Recordando el regalo que le había enviado anteriormente el almirante Mar del Norte, hizo una reverencia y dijo: ¿Qué está considerando ascenderlo, señor? Darren, el comandante en jefe de los marines del Mar del Norte, ostenta actualmente el rango de capitán en el cuartel general de los marines. Según fuentes fidedignas, ya figura en la lista de entrenamiento prioritario del cuartel general de los marines y ha sido admitido en el campo de entrenamiento de oficiales de Marineford. Es muy capaz, sus habilidades y visión son impresionantes. Bajo su mando, el Mar del Norte ha experimentado mejoras significativas tanto en orden como en desarrollo económico. Sin duda, merece un ascenso. ¿Promoción? Saint Sildes Amá soltó una carcajada repentina, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. Se burló. No. Me refería a encontrar una oportunidad para expulsarlo de los marines, y luego matarlo. El líder del CP1 se quedó paralizado, incapaz momentáneamente de comprender la retorcida lógica del dragón celestial. ¿Ese hombre le ofendió, señor? Aunque los dragones celestiales poseían un poder inmenso y podían decidir el destino de una persona por capricho, Darren no era un dragón cualquiera. Cualquiera que consiguiera una plaza en el campo de entrenamiento de oficiales de Marineford era considerado uno de los mejores candidatos por el cuartel general de la Infantería de Marina. Incluso para el gobierno mundial, eliminar precipitadamente a un oficial clave con mando absoluto sobre los marines del Mar del Norte, alguien con autoridad real, no fue tarea fácil. Como mínimo, necesitarían una razón que fuera válida sobre el papel. ¿Me ofendió? No. Santa Sildes dejó escapar una risa extraña y ronca. El miembro del CP1 cayó inmediatamente de rodillas, temblando de miedo. Entonces, ¿puedo preguntar cuál es el motivo? Santa Sildes lo miró de reojo y, sin previo aviso, le pisó la cabeza, arrojándolo al suelo y abriéndole el cuero cabelludo. ¿Necesito una razón para tomar una decisión? No, no vas a ir. Al ver a Saint Sildes Amá estallar de furia, el líder del CP1 tembló violentamente, con el rostro pálido. Ni siquiera se atrevió a limpiarse la sangre de la cara. Santa Sildes dejó escapar un resoplido frío. Si tuviera que dar una razón. Entrecerró los ojos, su mirada llena de crueldad. Me miró de forma inapropiada. Odio la forma en que me mira. ¿Eso es suficiente? Con esas palabras, entró en su camarote privado. A diferencia de los alojamientos utilizados para albergar a los esclavos, la cabaña personal de Santa Sildes era espaciosa, estaba bien iluminada y decorada con gran extravagancia. Suaves alfombras cubrían el suelo seco, y una luz cálida emanaba de lámparas de aceite ornamentadas. Santa Sildes echó un vistazo al supuesto regalo enviado por el almirante Mar del Norte. Grandes cajas repletas de tesoros de oro y plata se apilaban, ocupando todo el salón. Su brillo multicolor se reflejaba en cada superficie, inundando el espacio con un deslumbrante tono dorado. Una expresión de satisfacción se dibujó en el rostro del dragón celestial. Se quitó el abrigo de piel de oso y lo tiró descuidadamente al suelo. Tras pasar junto a los montones de tesoros, se acercó a una puerta secreta que había al otro extremo de la cabaña y la abrió. La puerta oculta crujió al abrirse lentamente. Vete, querida. San Sildes se lamió la comisura de los labios. Su deseo creció sin control, y en lo profundo de sus ojos entrecerrados, brilló una luz roja violenta y febril. Entonces, una mujer emergió lentamente de detrás de la puerta secreta. Tenía un rostro delicado, pero sus manos y pies estaban atados con pesados grilletes. Su expresión era inexpresiva y apática. Sus pupilas estaban apagadas y sin vida, y la saliva goteaba sin cesar de sus labios de un rojo intenso. Una sonrisa distorsionada y maníaca se extendió por el rostro de Saint Sildes mientras comenzaba a reír de una manera enfermiza y perturbadora.
Pulsó distraídamente un botón del gramófono que tenía cerca. Entonces, el suave y seductor sonido de un saxofón comenzó a llenar la cabina. Fuera del camarote, en la cubierta del barco oficial. Jefe, ¿está bien? Los miembros del CP-1 miraron la sangre en el rostro de su líder y no pudieron evitar preguntar. No es nada. Ser disciplinado por Saint Silde Sama es un honor. El líder del CP-1 sonrió con orgullo. Se limpió la sangre de la cara, sacó un paquete de cigarrillos, le dio uno a cada uno de sus hombres y encendió uno para él. Uf. Los miembros del CP-1 estaban apoyados en la barandilla del barco, exhalando densas nubes de humo y con expresiones relajadas. Todos disfrutaron de esa sensación. El denso humo del tabaco de primera calidad, mezclado con el aire fresco y húmedo cargado de nieve, le llenó los pulmones, de forma pacífica y satisfactoria. De pie sobre aquel lujoso y majestuoso buque gubernamental, contemplando el mar infinito, era como si el mundo entero se extendiera bajo sus pies. Cada vez que llegaban a una isla, los estúpidos y humildes plebeyos se arrodillaban ante sus amos, mirándolos con miedo y temblor. Este sentimiento les dio la ilusión de nobleza. Este era el tipo de vida que solo hombres como ellos, dignos de servir a los dioses, merecían disfrutar. En ese instante, el suave y envolvente sonido de un saxofón comenzó a emanar débilmente del interior de la cabina. Entremezclados con todo esto se oían la risa maníaca de un dragón celestial, el chasquido de un látigo y los gritos de angustia de una mujer. Al oír la melodía familiar, un rastro de envidia cruzó por los ojos de los miembros de CP-1. Santa Silde Sama ha vuelto a empezar. ¿Crees que será lo suficientemente generoso como para regalarnos su juguete cuando termine esta vez? Jejeje. Como si hubieran recordado algo digno de saborear, una sonrisa traviesa apareció en el rostro de cada uno de ellos. Unos degenerados. El líder del CP-1 negó con la cabeza con una sonrisa irónica, impotente mientras miraba a sus hombres. Justo cuando estaba a punto de hablar, se quedó paralizado de repente. Porque se dio cuenta de que todos sus subordinados lo miraban con los ojos muy abiertos por el terror. Un escalofrío le recorrió la espalda. El líder del CP-1 se dio la vuelta, y sus ojos se abrieron lentamente. Frente al gran barco del gobierno. Un hombre quedó suspendido en el aire sobre una plancha metálica flotante. La brisa marina soplaba a través de su amplio manto blanco mientras la nieve caía a su alrededor. Se llevó un dedo a los labios. Sonriente. Irradiando intenciones asesinas. Capítulo 34. La melodía del saxofón fue alcanzando gradualmente su punto álgido. Las notas arrolladoras surgieron como las furiosas olas del mar, elevándose, descendiendo y estrellándose con fuerza. Dentro de la cabaña, Sansildes bailaba salvajemente, blandiendo su látigo de hierro sin ningún reparo. Su rostro se contorsionó en una sonrisa demente y estática, y sus ojos brillaron con locura. Golpeaba los pies al ritmo de la música, y el sonido de cada latigazo se entrelazaba a la perfección con el apasionado y vibrante saxofón. Padre. Foto. Foto. El látigo azotaba sin piedad la carne blanda, y la mujer apretó los dientes, con el cuerpo ya cubierto de gruesas y sangrientas marcas. Un dolor punzante emanaba de sus heridas, pero no se atrevió a gritar. Continuó mordiéndose, forzando una sonrisa tensa y sumisa en su hermoso rostro. No. No. Esa mirada en tus ojos, está mal. Santa Sildes rugió repentinamente con furia, blandiendo con aún más fuerza el látigo engastado con piedras preciosas. Deberías mirarme con una mirada desafiante. Deberías odiarme. Ódiame. Piensa. Yo maté a tu padre. Yo maté a tu madre. Ahora recuerda todo. Grieta. El látigo cayó, abriendo una nueva herida en el pecho de la mujer. Dejó escapar un gemido ahogado, su cuerpo empapado en sangre se desplomó al suelo, jadeando en busca de aire. Pero sus ojos se volvieron aún más sumisos, aún más dóciles. Sabía muy bien que mostrar odio solo avivaría la retorcida lujuria del dragón celestial. La sumisión, por otro lado, a veces provocaba que perdiera el interés y siguiera adelante. Maldita sea. Maldita sea. Sansildes dio un paso al frente y le dio una bofetada en la cara con su mano regordeta y grasienta. Su cuerpo salió disparado 2 metros hacia atrás. Su mejilla se hinchó visiblemente, la sangre le goteaba de la comisura de los labios y su largo cabello negro quedó esparcido en un enredo inextricable. ¡Qué molesto!, maldijo, jadeando de rabia, que no hizo más que empeorar cuanto más pensaba en ello. Sin dudarlo, sacó la pistola dorada de su cintura, quitó el seguro y la apoyó contra su frente ensangrentada. Había planeado perdonarle la vida, si ella le complacía. Pero ya no era necesario. Los dioses nobles no tenían razón alguna para mostrar misericordia a estos inmundos insectos de origen inferior. En cualquier caso, ya había encontrado su próximo juguete exquisito, ¿no es así? Al pensar en esto, Santa Sildes dejó escapar otra risa cruel y retorcida. Mis disculpas, mi amada esposa, dijo con frialdad, mirando a su 17ª esposa mientras apretaba el gatillo con el dedo. Adiós. Pero en ese momento, Sansildes notó de repente que sus pupilas se habían encogido. Su expresión, antes inexpresiva, adquirió claridad. Ella miraba más allá de él. Justo detrás de él. Saint Sildes frunció el ceño. Olía a algo extraño. Un aroma que conocía muy bien. Sangre. Sangre espesa y asfixiante. Y entonces, a sus espaldas, se oyó el sonido de una puerta que se abría lentamente. Sansildes giró la cabeza hacia la puerta de la cabaña, confundido. Se estaba presionando para que abriera. Desde la abertura que había debajo de ella, un hilo de sangre roja corría por el suelo. Cuando la puerta se abrió por completo, una ráfaga de viento cargado de nieve aulló en la cabina. Allí se alzaba una figura alta, empapada en sangre. Los copos de nieve estaban atrapados en su corto cabello negro. Una gran capa blanca ondeaba tras él, desprendiendo un fuerte olor metálico a muerte.
Los ojos de Sansildes se abrieron de par en par por la sorpresa, y no pudo evitar gritar. ¿Y tú? Se quedó mirando a Darren, que estaba de pie en la puerta del camarote. De reojo, vislumbró la horrible escena que se desarrollaba en la cubierta. Cadáveres vestidos de negro quedaron suspendidos en el aire. Los 12 miembros del Partido Comunista asignados a la escolta estaban todos muertos, cuerpos sin vida, acribillados a acero oxidado, tendidos en posiciones retorcidas y caóticas. Colgaban al viento y a la nieve como harapos desgarrados. La sangre goteaba constantemente de ellos, tiñendo toda la cubierta de un rojo intenso. Las pupilas de Santasildes se contrajeron hasta convertirse en diminutos puntos. ¿Ese tipo, él mató a mis hombres? Podría ser. En ese instante, un escalofrío abrumador le recorrió las plantas de los pies, subiendo por la columna vertebral hasta la cabeza, provocándole escalofríos en el cuero cabelludo. Almirante del Mar del Norte, comandante supremo de la Infantería de Marina del Mar del Norte, capitán Darren del cuartel general del Cuerpo de Marines, reportándose ante Sansildes Amá. De pie en el umbral, Darren entrecerró los ojos, hizo una leve reverencia y sonrió. Estallido. La pistola dorada escupió fuego. La bala impactó a Darren de lleno en la frente, pero en lugar de atravesarla, produjo un ruido metálico y rebotó, esparciendo chispas. Parece que su excelencia tiene buena puntería. Darren sonrió y dio un paso adelante. Tú. Sansildes Amá quedó profundamente conmocionado. Al ver que el disparo no surtía efecto, retrocedió involuntariamente 2 veces. Darren, ¿qué estás intentando hacer? Lo que intento hacer, esa es una buena pregunta. Darren soltó una risita, hizo una pausa como si estuviera pensando y luego le guiñó un ojo. ¿Qué opinas, Santasildes Amá? Santasildes Amá se quedó paralizado y luego se enfureció. Sea lo que sea que estés planeando, ya me has ofendido. Tienes que morir. Cuando el capitán de la marina se acercó, apretó el gatillo frenéticamente. ¡Bam, bam, bam, bam! Una bala tras otra impactó el cuerpo de Darren, pero rebotaron sin causarle daño, dejando marcas en las paredes y el suelo de la cabaña. Tras vaciar el cargador varias veces, Santasildes miró con incredulidad al hombre que ahora estaba de pie justo delante de él. Tú. Darren le dio una fuerte bofetada en la cara. El golpe destrozó la cúpula de cristal que llevaba puesta, lanzando fragmentos de vidrio que le impactaron en la cara mientras la sangre brotaba a borbotones. Bajo la aterradora fuerza de Darren, el rostro porcino de Santasildes se retorció grotescamente. Su cuerpo salió despedido por los aires, girando varios metros antes de estrellarse contra la pared de la cabina. ¡Van! Los tablones de madera se rompieron al impacto. Santasildes dejó escapar un aullido miserable. Unos ojos rojos y venenosos miraban fijamente a Darren mientras señalaba con un dedo tembloroso. «Que eres una criatura inmunda». De repente, 2 barras de hierro salieron disparadas de la parte trasera de la cabina, retorciéndose como raíces de árboles y enroscándose alrededor de los brazos del dragón celestial. Le perforaron las manos regordetas y lo clavaron firmemente a la pared. ¡Ah! Santasildes gritó como un cerdo al que están sacrificando. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 35. En ese preciso instante, los desgarradores gritos de los dragones celestiales resonaron por toda la nave oficial del gobierno mundial. En la cabaña, la mujer, cubierta de marcas de látigo y sangre, yacía en un charco de sangre, mirando fijamente al vacío mientras gritaba Dios. Los marines, en realidad hirieron a un dragón celestial. No. Intentó matar a un dragón celestial. ¿Está loco? ¿O simplemente tiene tendencias suicidas? Cualquier acción que ofenda a los dragones celestiales, sin importar quién sea el culpable, provocará la furiosa represalia del gobierno mundial, e incluso el almirante de la armada será movilizado para la tarea. Esta es una zona restringida que nadie en alta mar puede cruzar. Hacéis mucho ruido, dijo Darren, frunciendo el ceño y agitando la mano con impaciencia. Con ese movimiento, 2 barras de acero se alzaron desde el suelo de la cabina y silbaron, atravesando los pies de Santasildes como afiladas cuchillas y clavándolos a la pared. La sangre brotaba a borbotones de sus manos y pies perforados, goteando al suelo y formando un charco espantoso en cuestión de segundos. ¡Ah! Estás muerto. Darren. El dolor insoportable hizo que Santasildes volviera a gritar, y estuvo a punto de desmayarse de la agonía. Era un dragón celestial nacido en la cima de una montaña, un dios en este mundo y descendiente del Creador. Lo malcriaron desde niño y nunca se había golpeado con nada, y mucho menos había sufrido una lesión tan grave. Pensaba que la sangre de un dios sería dorada. Jamás imaginé que sería diferente a la de la gente común. En ese caso, los dragones celestiales tampoco son dioses. Darren dijo con una sonrisa. Los ojos de Santasildes estaban rojos mientras lo miraba fijamente. Esa maldita sonrisa otra vez. Una sonrisa hipócrita y burlona, como si ni siquiera se tomara a Dios en serio. Fue esa sonrisa la que hizo que Santasildes Amá menospreciara a Darren. Lo que más le irritaba era no poder ver el miedo familiar en los ojos de Darren. El temor que los humildes y despreciados plebeyos sentían por los nobles del mundo llenaba su corazón de una rabia infinita. ¿No temes represalias por parte del gobierno mundial por lo que hiciste? ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Santasildes jadeaba con dificultad, dejando escapar un gruñido bajo como el de un animal. ¿Represalias? Darren se rió. ¿Quién iba a saber que fui yo quien hizo esto? Sin mencionar. Señaló las montañas de tesoros de oro y plata apiladas en la cabaña. Al menos a ojos de todos en la isla de Batia, yo, un canalla de la Marina del Mar del Norte, estaba halagando al gran Santasildes Amá al darle una gran suma de dinero. ¿Quién se hubiera imaginado que un marine se atrevería a tocar a un dragón celestial? Al oír las palabras de Darren, las pupilas de Santasildes se contrajeron. Apretó los dientes mientras luchaba contra el mareo provocado por la importante pérdida de sangre. Darren, no entiendo, ¿por qué me pusiste las manos encima? De repente, como si se hubiera dado cuenta de algo. ¿Era esa la niña pequeña? Del silencio de Darren, Santasildes obtuvo una respuesta definitiva.
Solo por culpa de un civil. Su rostro reflejaba incredulidad. Un civil despreciable. ¿Por qué tuviste que llegar tan lejos? Darren contempló con calma a los dragones celestiales de rostro sombrío que tenía delante, con la sangre derramada en el suelo bajo sus botas militares. Y no era un civil cualquiera, dijo de repente, era un civil bajo mi jurisdicción. Santa Sildes rugió. ¿Qué te importa si un civil vive o muere? Además, no creas que no lo sé. ¿Qué clase de buena persona te crees que eres? ¿Quién en todo el Mar del Norte ignora que amasaste una fortuna apoyando a la mafia y explotando a la gente común? En definitiva, no eres mejor que yo. Darren se echó a reír de repente. Chasqueó los dedos. El acero que envolvía el brazo derecho de Santa Sildes se apretó y contrajo repentinamente con gran fuerza. Explosión. Un brazo cercenado y ensangrentado se elevó en el aire. ¡Ah! San Sildes se retorcía de dolor, y poco a poco una orina amarilla goteaba de la ingle de su lujosa capa de seda. Tienes razón. No soy una buena persona, precisamente por eso estoy aquí. Darren lo dijo categóricamente. Si hubiera estado allí, probablemente no habría tenido el valor de presentarme. Por supuesto, yo tampoco quería venir. Desde luego, no quiero tener que lidiar con repugnantes dragones celestiales como tú. Solo quiero vivir una vida tranquila y fortalecer la flota del Mar del Norte. Pero yo le quité dinero a ese padre y a esa hija. ¿Cogiste algo de dinero? San Sildes jadeó de dolor, con los ojos desorbitados mientras se retorcía. ¿Cuánto te pagó? Soy un dragón celestial, tengo más dinero del que te puedas imaginar. Déjame ir y podrás elegir tu precio. No solo dinero, lo que quieras. ¿Mujeres? No solo mujeres humanas, también puedo conseguir mujeres de otras razas. Poder. Puedo ascenderte a vicealmirante ahora mismo. Lo que quieras, te lo puedo dar. Darren dejó escapar un suspiro repentino. ¿Puedes darme cualquier cosa que quiera? El dragón celestial jadeó, su rostro se iluminó de esperanza. Asintió con una sonrisa. Sí, solo dilo. Lo que sea. Dragón celestial típico. Hay algo que quiero. Darren miró a Saint Sildes, ladeó la cabeza y una sonrisa fría apareció en las comisuras de sus labios. Quiero matarte. San Sildes se quedó paralizado. Pero al segundo siguiente, soltó una carcajada. Mátame, y tú también morirás. Darren, no te esperabas esto, ¿verdad? Todas las naves del gobierno mundial están equipadas con el sistema de vigilancia encubierta de Nden Musi. En este momento, el gobierno mundial está observando todo lo que sucede aquí. Estás muerto. Ja 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 ja. Sus ojos frenéticos se clavaron en Darren, desesperado por encontrar pánico o miedo en su expresión. Pero no vio ninguno. Solo una sonrisa. La misma sonrisa irritante y tranquila permanecía en el rostro del capitán de la marina. Una oleada de terror recorrió la mente de Saint Sildes, provocando que su corazón latiera descontroladamente. Santo Sildes, comparado con el resto de los dragones celestiales, se te considera el más inteligente, dijo Darren con interés. Te daré una oportunidad. Sin hacer el menor movimiento, los grilletes de acero que sujetaban a Saint Sildes se soltaron repentinamente. El dragón celestial cayó al suelo como un saco de carne podrida, jadeando con dificultad. Darren cogió un Nden Musi militar y lo lanzó con indiferencia. Inténtalo. Si recibe señal, adelante. Ante la mirada entre sonriente y amenazante del capitán de la marina, Sao Sildes sintió un escalofrío recorrerle el corazón. Apretó los dientes y, obstinadamente, intentó marcar el número de Nden Musi. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. El soldado Nden Musi permaneció en silencio. Sin respuesta. El rostro de Santa Sildes palideció, adquiriendo un aspecto fantasmal. La señal fue bloqueada. Imposible, murmuró, con la mirada perdida. En ese instante, sintió como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Se quedó allí tendido, aturdido y vacío. La señal de Nden Musi está completamente bloqueada. ¿Cómo es posible? Si la señal se bloqueara, nadie en el mundo sabría lo que ocurriera en ese barco oficial. San Sildes comenzó a temblar. La desesperación finalmente se reflejó en sus ojos. Darren lo observaba en silencio, mientras destellos fantasmales de electricidad parpadeaban entre sus dedos. No era un idiota impulsivo que actuara por impulso. Desde el momento en que Saint Sildes se negó a mostrarle respeto alguno e insistió en llevarse a la niña, él ya lo había decidido, ese cerdo repugnante tenía que morir. Así pues, durante el encarcelamiento, colocó en secreto su tarjeta Vibre Card en la mano de la chica. De esta forma, pudo seguir la ruta hasta Santa Sildes. Y mediante el traspaso de la tarea de seguridad, también obtuvo información sobre los miembros de la policía criminal involucrados en la misión de escolta. Esto dejaba un último problema en la eliminación de Saint Sildes. Vigilancia. Los buques del gobierno mundial solían tener instalados sistemas de vigilancia de Nden Musi para garantizar la seguridad de los dragones celestiales. Pero, dada su habilidad, eso no significaba nada. Gracias al dominio que tenía de la Hiki Hiki no Mi, fue capaz de generar un campo magnético con un radio de unos 100 metros, centrado en sí mismo. Dentro de ese campo, las señales de Nden Musi quedaron completamente bloqueadas. Este alcance era suficiente para cubrir todo el barco. A él se le ocurrió la idea para la película Vircaje, de Doflamingo. Y esa fue la razón principal por la que Darren se atrevió a tocar a un dragón celestial. No. ¿Por qué? Si sabías que estaba ganando tiempo, ¿por qué no me mataste? Santa Sildes miró de repente a Darren, gritando enfadada. Él no lo entendió. Este hombre tenía claramente la fuerza para matarlo fácilmente y ya había ideado su plan. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Darren entrecerró los ojos, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Porque matarlo rápidamente sería dejarlo escapar con demasiada facilidad. Mientras hablaba, las expresiones de desesperación de aquel padre y su hija en la isla de Batia pasaron por su mente.
Como mínimo, antes de morir, quiero que sientas el sabor de la verdadera desesperación. Dicho esto, Darren sacó lentamente su pistola. En la mirada desesperada y sin vida del dragón celestial, el cañón del arma se apoyó suavemente contra su frente. No. Un terror como nunca antes había conocido llenó los ojos de Saint Sildes mientras gritaba. Soy un dragón celestial. Si me matas. Estallido. Se efectuó el disparo. Darren no dudó. La bala le atravesó la frente y salió por la espalda, dejando un enorme agujero en el cráneo. Un chorro de sangre y materia cerebral, en forma de abanico, se extendió por la pared de la cabina. El cuerpo de Sansildes se estremeció por última vez mientras la luz en sus ojos se desvanecía. Maldita sea, se llevó el dinero, solo por un marginado. Cayó lentamente al suelo. Su rostro se congeló en una grotesca mezcla de confusión, incredulidad, horror y miedo, un retrato surrealista y trágico del final. Estaba muerto. Darren permanecía de pie junto al cadáver del dragón celestial, mirándolo con voz tranquila. Tienes el dinero, así que ponte a trabajar. Esa es la regla en el Mar del Norte. Capítulo 36. Tú, lo mataste. La mujer desnuda y magullada miraba horrorizada al dragón celestial tendido en un charco de sangre. Su cuerpo temblaba mientras observaba cómo la sangre se extendía por el suelo, con el rostro pálido por la conmoción. Todo lo que veía parecía irreal, como un sueño. Tú, mataste a un dragón celestial. Lo repitió varias veces en voz baja, extendiendo la mano para tocar la sangre que goteaba hacia ella, sintiendo su textura cálida. Una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Tú lo mataste. La sonrisa se transformó en algo maníaco. Ja 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 ja. Lo mataste. Finalmente murió. Ja 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 ja. Ella estalló en carcajadas, mientras lágrimas teñidas de sangre brotaban de sus ojos. Finalmente murió, sollozo. Su voz se quebró. Luego vino el torrente de sollozos. Darren miró a la mujer, que reía, lloraba, con una expresión desquiciada y distorsionada, y bajó la mirada. Eres libre, dijo. ¿Gratis? Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Se giró lentamente, dejando al descubierto su espalda ante Darren. Grabada en su piel estaba la brillante marca roja de la pezuña del dragón volador. Para alguien como yo, ¿dónde está la libertad en este mundo? Ella levantó la cabeza y le sonrió a Darren. Había serenidad en su sonrisa, tal vez incluso una sensación de alivio. Gracias, Marine-sama. Luchó por mantenerse en pie, luego cayó de rodillas e inclinó profundamente la cabeza ante Darren. Ya no tengo motivos para vivir. Él mató a todas las personas que me importaban. Por favor, ve y haz lo que tengas que hacer. Darren la miró. En sus ojos vio una determinación inquebrantable de morir. Él desconocía lo que ella había soportado, o cuánto tiempo había sufrido bajo el mando de Santa Sildes. Pero siempre se rigió por una regla. Si nunca ha sentido el dolor de otra persona, no juzgue su vida. Entiendo. Así que, adiós. Tras esas palabras, Darren se dio la vuelta y abandonó la cabina sin dudarlo. La mujer permaneció arrodillada, observando cómo la figura del capitán de la marina se perdía en la distancia. Se secó las lágrimas del rostro. Sus ojos ya no estaban vacíos ni insensibles. Una sonrisa suave y radiante floreció lentamente en su rostro manchado de sangre. Como una flor que florece tenazmente al borde de un precipicio. Gracias, de verdad. Marine-sama. Si sobreviviera, eso solo le molestaría aún más. Ella sonrió débilmente. Entonces, lentamente, recogió del suelo la pistola dorada. Uban. Uban. Apretando los dientes, disparó 2 veces contra el cadáver del dragón celestial. Papá, mamá, voy a reunirme con ustedes. Su sonrisa era amable, casi apacible. Ella levantó el barril hasta su sien. La última bala iba dirigida a ella misma. Estallido. A sus espaldas se oyó un disparo, seguido del golpe sordo de un cuerpo al caer al suelo, pero Darren no disminuyó el paso. No era ningún santo. No podía obligar a alguien que había elegido la muerte a encontrar la voluntad de vivir. Antes, no tenía otra opción. Ahora, al menos, tenía la libertad de elegir la muerte. Reprimiendo la agitación de sus emociones internas, Darren caminó hacia el camarote oficial del barco donde se mantenía a los esclavos. La puerta cerrada de la cabina explotó y se desprendió de sus bisagras. Nadie le impidió el paso cuando entró. El aire estaba impregnado del hedor a putrefacción y humedad. Una débil lámpara de aceite amarilla parpadeaba en la atmósfera turbia. Acostada en un rincón de la jaula, Lia se sobresaltó al oír el ruido. El pánico se apoderó de su carita, pero en cuanto vio quién era, el miedo se transformó en alegría. Darren agitó la mano. La jaula de acero se derrumbó al instante, retorciéndose y aplastándose. Los grilletes que sujetaban el cuerpo de la niña se rompieron y cayeron. «De hermano infante de marina». La mordaza se le resbaló de la boca mientras gritaba, tropezando hacia adelante y arrojándose sobre la pierna de Darren, agarrándose con fuerza. Darren le revolvió el pelo con una sonrisa. «Vamos. Te llevaré a casa». Lia asintió con firmeza, con los ojos rojos. Tomados de la mano, salieron de la cabina. Pero cuando Lia pisó la cubierta y vio los cuerpos colgando del acero, su rostro palideció mortalmente. Instintivamente, se giró hacia la cabaña. El grotesco y monstruoso dragón celestial yacía sin vida en un charco de sangre. Lia soltó la mano de Darren y retrocedió 2 pasos, presa del terror. Entonces, de repente, apretó los dientes y se lanzó hacia el mástil. Darren extendió la mano y la agarró por el cuello, levantándola como a un gatito. «¿Qué estás haciendo?», preguntó frunciendo el ceño. La voz de la niña temblaba entre lágrimas. «No tengo derecho a vivir, ¿verdad? Si hago eso, le causaré muchos problemas a mi hermano en la marina».
Darren se quedó paralizado un segundo, y luego dejó escapar un suspiro silencioso. Recordó cómo su padre había intentado golpearse la cabeza contra la pared horas antes. El parecido entre ellos era innegable. La levantó y le dijo con firmeza. Sobreviviste. Eso significa que estás vivo. Tu padre te está esperando en casa. Tomé tu dinero. Eso significa que es mi deber protegerlo. La chica parpadeó, un poco avergonzada. Pero el dinero que te di no era mucho. Darren sonrió. Él llega. Una tabla de metal flotó hacia ellos. Él se subió a ella y comenzó a ascender hacia el cielo. Flotando en lo alto, Darren acunó a la niña sucia en un brazo. Miró hacia abajo, a la nave del gobierno mundial empapada de sangre. Levantó la mano, extendió los dedos e hizo un gesto de agarre a lo lejos. Estallido. Clank, crepitar. Atraída por el casco metálico del barco, toda la embarcación comenzó a comprimirse, aplastarse y retorcerse bajo una extraña fuerza magnética. Con un estruendo ensordecedor, la pólvora y los cañones del barco estallaron. Una enorme bola de fuego se elevó hacia el cielo, envolviendo el barco en llamas. El calor y la onda expansiva de la explosión se intensificaron. Instintivamente, Lia hundió el rostro en el pecho del capitán de la marina, como si fuera el lugar más seguro del mundo. El barco se hundió lentamente, y la bandera del gobierno mundial, símbolo del poder supremo, quedó reducida a cenizas en el incendio. Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo. Desde las densas nubes, retumbaban relámpagos y truenos. La tormenta que se había estado gestando durante mucho tiempo finalmente se acercaba. Bajo la luz distorsionada y parpadeante del fuego, Darren vio rostros, débiles, inestables, como en un sueño. Vio a Gion en la calle, con la mirada perdida, sosteniendo una rosa. Vio a Tokikake golpeando la pared con los puños. Vio al hombre arrodillado ante él, ofreciéndole un montón de monedas en una súplica desesperada. Vio a la mujer sonriendo mientras levantaba la pistola dorada para quitarse la vida. Vio el rostro distorsionado y sonriente del dragón celestial. Un rostro tras otro. Un recuerdo tras otro. Emergiendo entre el crepitar del fuego. Darren exhaló un largo suspiro. La asfixiante frustración que sentía en el pecho, finalmente se disipó. Y en su lugar, una oleada de emoción y fuerza surgió en su interior, demasiado poderosa para ser contenida. Grieta. Un cegador rayo blanco rasgó el cielo oscuro, iluminando el mundo entero. Luego llegó la tormenta, feroz e implacable. El viento aullaba. Se estaban formando nubes. Suspendido en el aire, el aura del capitán de la marina crecía cada vez más. Su amplia capa ondeaba tras él como un dragón furioso. Una fuerza tremenda e irresistible surgió de su cuerpo, haciendo eco de la tormenta que lo rodeaba. El mundo tembló. En ese momento, en la conciencia de Darren, un nuevo elemento apareció silenciosamente. Aki del Conquistador, 20. El aura de un rey, despierta. Capítulo 37. Al mismo tiempo. Sobre los acantilados de color rojo sangre, la imponente línea roja se alzaba como una espada hacia el cielo. Tierra Santa María Geoise. Edificios con techos azules y paredes blancas bordeaban las impolutas calles. Vegetación, colinas artificiales, fuentes y jardines esculpidos rodeaban imponentes y antiguas estructuras enclavadas en laderas floridas, como sacadas de un sueño. Este era el reino de los dioses, el santuario sagrado y noble donde residían los dragones celestiales. De repente, un grito aterrador rompió la paz del dominio de los dioses. ¿Esto, cómo es posible? En el interior de un salón ricamente decorado, un funcionario encargado de supervisar la vida cotidiana de los nobles mundiales se desplomó al suelo, conmocionado. Su rostro palideció y tembló incontrolablemente. Su grito llamó rápidamente la atención de las autoridades cercanas. Al entrar apresuradamente en el salón principal, quedaron atónitos y sin palabras. Sus ojos se fijaron en una carta vibre que se convertía lentamente en cenizas. Se les cortó la respiración. Se quedaron en blanco. Santa Silde Samá. ¿Esta es la vibre card de Santa Silde Samá? Según la información más reciente, no se encontraba en el Mar del Norte, ya que había emprendido recientemente el viaje de regreso. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Los oficiales de servicio intercambiaron miradas de pánico. Se les hizo un nudo en la garganta, tragaron saliva con dificultad sin darse cuenta, con la boca seca como la arena. San Sildes, un dragón celestial, había muerto. Rápido. Preséntense ante los 5 ancianos inmediatamente. El oficial de mayor rango recuperó la conciencia. Apretando los dientes, obligó a sus débiles piernas a ponerse de pie y gritó con todas sus fuerzas. La noticia se extendió como la pólvora. El pánico se apoderó de Mary Geoise. Agentes de policía vestidos de traje se movían sigilosamente por las calles como sombras. Guardias de Tierra Santa galopaban por caminos impolutos, aterrorizando a los civiles y obligándolos a buscar refugio. Los oficiales se volvieron temerosos hacia la escalera celestial, con el corazón latiéndoles con fuerza. Un dragón celestial, sagrado y supremo, había muerto. Esta era la primera vez desde el incidente del Valle de Dios, hace 8 años, que un dios caía a estos mares. Mar del Norte, en algún lugar del océano abierto. El cielo se cubrió de oscuridad. Nubes negras se agitaban como los muros derruidos de una fortaleza, amenazando con colapsar en cualquier momento. Una lluvia torrencial empapó el mundo, y el buque de guerra se balanceaba violentamente sobre las olas embravecidas, como si fuera zarandeado repetidamente por un gigante invisible. Auge. Una lluvia de cañonazos brotó de las escotillas del barco. Los cañones brillaban uno tras otro, sus bocas resplandecían rojas por el calor. Las explosiones iluminaron el mar a lo lejos, lanzando imponentes columnas de agua hacia el cielo mientras los proyectiles caían al océano. Mundo Biendi. No escaparás.
En la proa del buque de guerra, Sengoku, con gafas de montura negra y una barba negra cuidadosamente trenzada, dio un paso al frente y rugió hacia el barco pirata que se encontraba en el centro del bombardeo. La lluvia caía a cántaros, rebotando en la cubierta y envolviendo al buque de guerra en una densa niebla. Los infantes de marina trabajaron con rapidez en medio de la tormenta, recargando los cañones pesados. Cada disparo provocaba un temblor en el barco. Barorororo. Sengoku, estás lejos de alcanzarme. En el barco pirata, una figura imponente permanecía erguida con confianza en la proa, con los brazos cruzados y una sonrisa de júbilo salvaje. Vestía un abrigo de capitán rojo sangre y un casco con cuernos. Su barba gris verdosa temblaba de risa, irradiando una presencia profunda e imponente. El mundo de Byrndy, el destructor de mundos. Capitán de los piratas del mundo. Recompensa, 200 millones de belly. Un pirata legendario, un hombre que luchó codo con Barba Blanca y Roger. Se produjeron explosiones alrededor de su barco, que levantaron olas y humo en el aire. Pero Byrndy World no les prestó atención. Sus ojos estaban fijos en el buque de guerra con un brillo cruel, y una sonrisa cruel se extendió lentamente por su rostro. En lo que a potencia de fuego se refiere, nunca he perdido contra nadie. La figura de Byrndy World desapareció como un fantasma. En medio de la lluvia torrencial, una sombra se movió rápidamente a través del aguacero, creando un breve túnel de vacío entre las capas de agua. Al instante siguiente, reapareció al otro lado de la cubierta, sosteniendo un cañón con ambas manos. Muy bien, muchachos. Cambien de rumbo. Que los cachorros del gobierno mundial vean de qué están hechos realmente los piratas mundiales. Gritó con fuerza. Rugido. La tripulación de los piratas del mundo estalló en un fervor fanático, alzando los puños y gritando al unísono. En medio del estruendo de las olas, un pirata apretó los dientes y giró con fuerza el timón del barco. Difícil para estribor. En el instante en que pronunció esas palabras, el barco gimió y se escoró bruscamente bajo la presión del viento, las olas y el fuego de los cañones. La cubierta se inclinaba peligrosamente y los piratas se aferraban a las barandillas resbaladizas para evitar caer por la borda. La lluvia caía a cántaros, golpeando violentamente contra la madera. El Byrndy World sujetó el cañón como una tenaza de hierro. Mientras la nave se movía, el cañón giró lentamente, alineándose con el enorme buque de guerra que se divisaba a lo lejos. Todo este lío solo para hundir el barco de cerdos de un dragón celestial. ¿Y me estuviste persiguiendo día y noche? Se burló y luego dejó escapar una risa desquiciada en medio de la tormenta. Vamos, Sengoku. Y déjame mostrarte el poder de destruir el mundo. Sacó la mecha del cañón. Auge. Una bala de cañón negra salió disparada del cañón, abriendo un camino de fuego a través de la lluvia. Más, cañón 50 veces más grande. Con el poderoso llamado del mundo Byrndy, emergió una fuerza invisible. Ondas expansivas blancas surgieron del proyectil mientras silbaba al atravesar el aire. Entonces, sucedió algo increíble. La bala de cañón se hinchó repentinamente, multiplicando su tamaño en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, se expandió docenas de veces. El proyectil negro, que ahora tenía más de 20 metros de diámetro, también se lanzó hacia adelante con aún mayor velocidad. En el punto más alto de su trayectoria, se precipitó directamente hacia el buque de guerra donde se encontraba Sengoku. Su velocidad, peso y tamaño cortaban el aire, generando intensas ondas de choque rojas. Desde la distancia, parecía un meteorito atravesando las nubes, descendiendo del cielo. Esa era la habilidad de Byrndy World. La Moa Moa no Mi, capaz de amplificar tanto la velocidad como el tamaño de los objetos. Y con esta amplificación, la fuerza destructiva de aquello que amplificaba aumentaba exponencialmente. Sin exagerar, si esa bala de cañón impactara, la explosión resultante podría devastar fácilmente una ciudad entera. Un resplandor carmesí se extendió por encima de nosotros. Una enorme sombra cubrió a la tripulación del buque de guerra. La presión de la onda expansiva descendente golpeó el barco desde arriba. Todo el barco crujió bajo la presión y la cubierta emitió un crujido seco. ¡Maldición! Sengoku rugió, con los ojos rojos. Si esa bala de cañón daba en el blanco, todos a bordo del buque de guerra, incluido él, serían engullidos por la furia del mar. Sus botas resonaban contra la cubierta mientras se lanzaba por los aires como un misil. Una brillante luz dorada irrumpió en el cielo. Los infantes de marina observaron con asombro cómo su almirante se transformaba instantáneamente en un imponente Buda dorado, asestando un poderoso golpe con la palma de la mano al proyectil que se aproximaba. Ola de impacto. Auge. Una colosal onda expansiva dorada impactó contra la bala de cañón. Tras un breve e inquietante silencio, una explosión ensordecedora estalló en el cielo. Una bola de fuego de más de 100 metros de ancho apareció sobre ellos, e incontables fragmentos del proyectil cayeron como una tormenta de fuego. En el aire, Sengoku volvió a su forma humana, su expresión se contorsionó mientras gritaba. Borsalino. Comprendido. Una voz perezosa resonó entre la lluvia, seguida de un destello de luz dorada que cruzó el cielo. Yasakani no Magatama. Una lluvia torrencial de brillantes proyectiles de energía se elevó, impactando y desintegrando los fragmentos que caían en el aire. El cielo se iluminó, disipando la oscuridad. Entre el humo, Sengoku aterrizó firmemente en la cubierta. El viento disipó la niebla. Sus ojos se fijaron en el barco pirata que se perdía en la distancia, adentrándose en la tormenta. Apretó los dientes, listo para dar la orden de persecución. Pero una voz ronca lo interrumpió desde atrás. Cállate. Tenemos un problema. Sengoku se dio la vuelta con el ceño fruncido. Un agente de CP0 que llevaba una máscara con extraños dibujos salió rápidamente de la cabina. Esta operación contra Byrndy World fue un esfuerzo conjunto entre los marines y el Partido Comunista. La mayor parte de la información provino de la división del Partido Comunista. ¿Retirada? Hemos acorralado el mundo Byrndy. No tiene a dónde huir, especialmente en estas aguas caóticas. A este paso, no llegará muy lejos, exclamó Sengoku.
Pero el agente CP0 negó con la cabeza. El mundo de BND ya no importa. Sacó un Dendenmushi militar y se lo entregó a Sengoku. Una voz fría y anciana salió del auricular. Sengoku. Retírate inmediatamente. Sengoku se puso tenso. Anciano, la misión está casi completa. El mundo de BND cayó de lleno en nuestra trampa. Solo dame un poco más de tiempo. Fue interrumpido bruscamente. Les ordenamos que se retiren. Ahora mismo. Sengoku apretó los dientes. ¿Por qué, señor? El gobierno y los marines han invertido enormes recursos en esta operación. Santa Sildes ha muerto. En el Mar del Norte. La voz de los 5 ancianos dejó a Sengoku paralizado. ¿Un dragón celestial, muerto? ¿Cómo fue posible? Sengoku. Como único almirante en activo en el cuartel general de la Marina, tu máxima prioridad es investigar la muerte de Santa Sildes. ¿Entendido? Todo lo demás es irrelevante. La voz de los 5 ancianos no dejaba lugar a dudas. Encubierta, empapado por la lluvia incesante, Sengoku respiró hondo. El fuego que ardía en su pecho se había apagado bajo el aguacero helado. Lo entiendo, murmuró entre dientes apretados. El agente CP0 asintió, guardó el Dendenmushi y desapareció de nuevo en la cabina. En ese instante, partículas doradas comenzaron a converger hacia Sengoku, formando gradualmente una figura humanoide. Un hombre alto con un traje de raya diplomática amarillo y blanco, gafas de sol exageradas con forma de rana y una barba espesa. Contraalmirante. Un monstruo en ascenso de la nueva generación. Borsalino. ¿Debo ir tras ellos, almirante Sengoku? Preguntó Borsalino con naturalidad, al notar la expresión sombría de Sengoku. Sengoku fulminó con la mirada al lejano barco pirata, ahora solo una sombra en la tormenta, y de repente golpeó la barandilla con el puño, rompiéndola. No. Volveremos, gruñó, con el rostro impasible. Borsalino era fuerte, mucho más que un vicealmirante típico. Pero frente a alguien como BND World, un pirata que en su día fue rival de Barba Blanca y Roger, aún no había alcanzado ese nivel. Enviarlo solo era un riesgo que los marines no podían correr. Un futuro almirante, alguien con un potencial descomunal, no podía ser desechado tan a la ligera. Lo que más le preocupaba a Sengoku era lo cerca que habían estado. Tantos recursos, tanta planificación, a un solo paso de conquistar el mundo BND. Y ahora, todo había sido en vano. Lo odiaba. Pero sabía que no podía desafiar al gobierno mundial. Un dragón celestial había muerto. En el mismo mar. Y era el único almirante que quedaba en el cuartel general de la Armada. Sin importar cómo se sintiera, debía dejar todo a un lado y descubrir la verdad. Todavía. En el Mar del Norte, ¿quién se atrevería a tocar a un dragón celestial? Sengoku permanecía de pie bajo la lluvia, con el agua corriendo por su pálido rostro. Su semblante se ensombreció. Guardó silencio, absorto en sus pensamientos. Capítulo 38. Más tarde esa noche. El almirante de flota fue despertado bruscamente por su ayudante personal. Reprimiendo su irritación por haber sido despertado, abordó su buque insignia y emprendió un viaje nocturno a la Tierra Santa de María Geoise. Al llegar al río interior, en la cima de la línea roja, fue trasladado a una nave oficial del gobierno mundial, durante el trayecto, a un carruaje. Tras 3 agotadoras horas de viaje, el exhausto almirante de flota llegó finalmente al santuario interior de Tierra Santa, el castillo de Pangea. A pesar de tener casi 80 años, el almirante de flota no mostraba signos de fragilidad ni declive. Su mente estaba lúcida y su mirada era penetrante. Con una cresta de pelos grises que sobresalían como agujas y un rostro marcado por una fría determinación, era una figura imponente. Su complexión robusta, el torso desnudo esculpido por músculos definidos y la piel bronceada le conferían una belleza tosca y violenta. Irradiaba la imponente majestuosidad y la fuerza abrumadora de una montaña. La capa del mariscal, adornada con charreteras de espigas de trigo doradas, ondeaba al viento, reforzando su imponente presencia. Cubierto de polvo por el viaje, contempló las escaleras blancas como la nieve que se extendían ante él, como si condujeran al reino de los dioses. Bajo la atenta mirada de innumerables figuras blancas fantasmales ocultas en las sombras, se irguió, con el pecho inflado y la espalda recta. Haciendo honor a su título de mariscal, comenzó su ascenso por la sagrada escalera celestial. En poco tiempo, completó la ascensión. Tras atravesar un jardín sereno, lleno del canto de los pájaros y flores en plena floración, llegó a un pequeño pueblo de estilo occidental enclavado entre las flores. Los muros del pueblo eran de un blanco inmaculado, con hiedra aferrada a las esquinas. El tiempo había dejado sus huellas salpicadas en la superficie, y la cúpula puntiaguda se alzaba abruptamente como una espada gigante. Almirante de flota mariscal con 2 empleados vestidos con trajes negros y guantes blancos estaban de pie en la entrada, haciendo una ligera reverencia a modo de saludo. Con asintió, respiró hondo y abrió la puerta de la aldea. En el interior, había una sala de reuniones modesta pero elegantemente amueblada. Sobre una mesa de centro intrincadamente tallada, una tetera ya estaba hirviendo. 5 hombres ancianos estaban de pie o sentados, cada uno irradiando un aura de autoridad inaccesible. Estos eran los mayores poderes del gobierno mundial, los 5 ancianos. El almirante conde la flota, informando a los 5 ancianos. Dio un paso al frente con firmeza y aplomo, con un tono decidido y respetuoso, pero sin ser ni humilde ni arrogante. Dirigió una mirada al anciano sentado más a la izquierda, un hombre calvo con un traje negro a medida, bigote caído y una cicatriz distintiva en la cara. Felicitaciones, Santo Topman Barkuri, por su aplastante elección al cargo más alto del poder. El recién nombrado quinto anciano, Santo Topman Barkuri, agitó la mano y dijo con voz ronca, ahórrate las formalidades, con. Deberías saber muy bien por qué te hemos convocado aquí en esta ocasión. Respondió en voz baja, por supuesto. Pero antes, hay algo que necesito preguntar. Hizo una pausa, y su mirada se volvió penetrante.
¿Por qué me ignoró, almirante de flota, y dio una orden directa al almirante Sengoku de retirarse? La operación para capturar el mundo Byrndy llevaba mucho tiempo en marcha y finalmente estaba a punto de tener éxito. Si dejábamos escapar esta oportunidad, podría significar un sinfín de problemas en el futuro. Kon, ¿estás cuestionando la decisión del gobierno? Santo Topman Barkuri frunció el ceño y su tono se volvió frío. Según el protocolo, cualquier ofensa contra los dragones celestiales debe ser castigada por un almirante de la Armada. Sansildes murió en el Mar del Norte, y aún así no responsabilizamos a sus infantes de marina por su fracaso. ¿O acaso estás diciendo que la vida de un noble mundial es menos importante que la de una misión en una prisión? Tras esas palabras, los otros 5 ancianos dirigieron sus frías miradas hacia Kon, y la presión lo golpeó como una ola gigante. De pie ante la máxima autoridad del gobierno mundial, consintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se inclinó. La seguridad de los dragones celestiales es, por supuesto, importante. Pero capturar el mundo Byrndy es igualmente urgente. Es peligrosamente ambicioso y terriblemente poderoso, tiene el poder de destruir el mundo. No podemos olvidar que fue el ataque del mundo Byrndy lo que provocó el naufragio del Santa Sil de Sama en primer lugar. Mientras el mundo Byrndy siga existiendo, este mar jamás conocerá la paz. Además, ¿puedo designar a otra persona del cuartel general de la Armada para que investigue la causa de la muerte de Saint Sil de Sama? ¿A quién podrías enviar? Lo interrumpió fríamente el rubio de los 5 ancianos. Una sonrisa irónica apareció en la comisura de sus labios. Solo hay 3 almirantes en el cuartel general de la Marina. Zephyr renunció y Garp rechazó repetidamente los ascensos. ¿Y ahora qué? ¿Piensas enviar a Garp a investigar la muerte de un dragón celestial? ¿O irás tú mismo al Mar del Norte? Al oír la pregunta insistente, Kon abrió la boca, pero no recibió respuesta. La frustración crecía en su interior. Aunque aparentaba tener una autoridad inmensa como almirante de flota, en realidad, eran muy pocos los que realmente podía comandar. Tomemos como ejemplo a Zephyr, tras la tragedia que sufrió, hacía tiempo que se había retirado del servicio en primera línea. Si Kon no le hubiera suplicado personalmente, y si no hubiera sido por el vínculo que compartían como maestro y alumno, Zephyr habría abandonado la infantería de marina para siempre. Aunque aún ostentaba el rango de almirante, Zephyr se retiró prácticamente del servicio activo, dedicándose por completo a la formación de nuevos oficiales. Ni siquiera Kon, como almirante de flota, podía ir en contra de su voluntad personal. ¿Y qué hay de ese bastardo de Garp? ¿Enviarlo a investigar la muerte de un dragón celestial? ¡Qué broma! Ese cabrón probablemente celebraría la noticia con rosquillas en la mano, riendo y diciendo, se lo merecen. Teniendo en cuenta todo esto, Sengoku era realmente la única opción viable. Al darse cuenta de esto, Kon apretó los dientes y los puños. El nivel de peligro que representaba el destructor de mundos Byrndy World fue clasificado como extremadamente alto por el cuartel general de la Marina, tan alto que superó incluso el de Roger y Barba Blanca. Puede que Roger y Barba Blanca fueran más poderosos e influyentes, pero no solían atacar a civiles ni ciudades sin motivo. Roger, aunque conocido por dejarse llevar por sus impulsos, generalmente no atacaba a no combatientes. Incluso cooperó con los marines durante el incidente del Valle de Dios. Barba Blanca tenía poca ambición, vagaba por el nuevo mundo, reclutando nuevos tripulantes y formando su supuesta familia. Pero Byrndy World era un tipo de loco diferente. Su lema era eliminar todo a mi paso. Sus métodos eran brutales y no dudaba en destruir ciudades, herir a civiles o incluso atacar bases de la Marina para lograr sus objetivos. Albergaba una enorme ambición por derrocar al gobierno mundial, y con el aterrador poder destructivo de la fruta Moa Moa, la amenaza que representaba para la paz mundial superaba con creces la de Barba Blanca o Roger. Y estuvieron tan cerca de capturarlo. Saint Topman Barkuri observó la expresión preocupada de Kon y dijo lentamente. Kon, CP ya se ha infiltrado en los piratas del mundo. El mundo de Byrndy no tiene a dónde huir. Kon quedó momentáneamente aturdido. CP ya había llegado al equipo de Byrndy World. El anciano calvo, vestido con ropa de entrenamiento y puliendo tranquilamente su katana, dijo categóricamente. Este asunto se da por concluido. No vamos a perder más tiempo con esto. La muerte de un dragón celestial está ligada a la reputación del gobierno mundial. La verdad debe ser revelada por completo, y los marines deben cooperar plenamente para darnos una explicación. Además, bloqueen toda la información. Este incidente debe mantenerse bajo estricta confidencialidad. Comprendido. Kon sabía que, llegado ese punto, continuar la discusión era inútil. No todos los dragones celestiales eran arrogantes, malcriados e insolentes, que goteaban mocos y daban órdenes a gritos. Pero nacer con un poder inimaginable, con un inmenso privilegio desde el nacimiento, era un caldo de cultivo para idiotas, monstruos, narcisistas y lunáticos. Aún así, entre ellos había un pequeño grupo de élites que poseían auténtico talento, intelecto y fortaleza. Recibieron la mejor educación de los mejores tutores en todos los campos, fueron rigurosamente entrenados y seleccionados hasta que, en la edad adulta, ascendieron gradualmente al liderazgo central del gobierno mundial. Si todos los dragones celestiales fueran cerdos rabiosos, el gobierno mundial se habría derrumbado hace mucho tiempo. No podría haber durado 800 años. Los 5 ancianos que le precedieron, detentadores de la autoridad suprema en el gobierno mundial, eran la élite entre las élites. Su linaje los vinculaba naturalmente con la defensa del gobierno y el estatus de los dragones celestiales. Esto era inevitable. Para ellos, los dragones celestiales eran los dioses supremos de este mar. Ese era su razonamiento. Su ley de hierro. Inquebrantable. No negociable. Sin embargo, a juzgar por las últimas palabras de los 5 ancianos, Kon presentía que había algo más. Mantén esto en secreto. Capítulo 39. Mar del Norte. Zona donde se hundió un barco oficial del gobierno mundial. El vasto mar se extendía sin fin bajo un cielo gris, donde seguían cayendo copos de nieve del tamaño de plumas de ganso. Sí, Mariscal Kon.
Siguiendo la ruta proporcionada por el departamento de CP, llegué al lugar. A bordo del buque de guerra, Sengoku sostenía en la mano un Dendenmushi militar e informaba con expresión sombría. Se ajustó las gafas de montura negra y escudriñó rápidamente la superficie del mar. No hay muchas pistas claras en el lugar de los hechos. Comprendido. Apagó el Dendenmushi y dejó escapar un largo y profundo suspiro. El equipo de buceo ya ha sido enviado. Los superiores están tomando este incidente muy en serio. Una figura fantasmal, envuelta en una capa de seda y con una máscara de extraños dibujos, apareció junto a Sengoku. Una voz ronca resonó ominosamente desde debajo de la máscara. Sengoku asintió, aunque interiormente no le impresionó. El mar estaba agitado violentamente. Solo flotaban en el agua unos pocos restos del naufragio, con una o dos partes quemadas y podridas, completamente irreconocibles. Según la Santa María Geoise, el momento exacto del incidente se determinó por el instante en que la Vibre Card de Santa Sildes quedó reducida a cenizas. Y desde ese momento hasta la llegada de Sengoku al lugar. Han transcurrido 3 horas completas. 3 horas, tiempo suficiente para que el mar embravecido se trague cualquier rastro o evidencia que quede. Llegados a este punto, ¿qué sentido tendría enviar un equipo de buceo? Todo este esfuerzo por un dragón celestial muerto. Incluso dejaron escapar al mundo Byondi en el proceso. Sengoku no pudo evitar sentirse un poco molesto. Aún así, por absurdo que pareciera, era una orden directa del gobierno mundial. Sin importar su disgusto o aprensión, Sengoku cumpliría la tarea lo mejor que pudiera. El gobierno ya había emitido una orden de silencio. Si este incidente se hiciera público, empañaría la autoridad del gobierno y dañaría su imagen. Y este caso involucraba a un dragón celestial, delicado y complejo. Fue un verdadero dolor de cabeza. Sengoku echó un vistazo inconsciente a una parte cercana de la cubierta, y una mueca incontrolable le recorrió la boca. Mientras él, el almirante de la flota, gritaba a todo pulmón, su ayudante Borsalino, ese bastardo se relajaba en una silla de playa bebiendo jugo de sandía como si nada de esto tuviera que ver con él. Borsalino. Sengoku apretó los dientes y rugió. Estamos en plena misión. Al oír el grito de Sengoku, Borsalino alzó ambas manos en señal de rendición y sonrió. Me voy, me voy. Lentamente, colocó el zumo sobre la mesa, se levantó de la silla y se dirigió hacia allí. ¿Qué encontraste? Sengoku respondió con impaciencia. Déjame echar un vistazo. Borsalino se rascó la barba incipiente con una mano, se quitó las gafas de sol y miró fijamente la escena del crimen. 2 segundos después, abrió ligeramente la boca, como si hubiera descubierto algo gracioso. Dijo con tono exagerado. Cosas aterradoras. El dragón celestial murió de forma tan limpia. No quedó ni un solo trozo de carne. El aire se volvió frío. La cubierta quedó sumida en un silencio inquietante. Cav, cav. Algunos cuervos volaban por el cielo. Sengoku, CP, Marines, Borsalino, Sengoku, Al percibir la intención asesina del CP0 que estaba a su lado, los ojos de Sengoku se entrecerraron violentamente. Luchó contra el impulso irrefrenable de arrojar a ese mono amarillo al suelo, rechinando los dientes mientras gruñía. Borsalino, maldito mocoso. Quítate de mi camino. Borsalino volvió a alzar las manos, con el rostro lleno de inocencia. Vale, vale. Regresó con una expresión de arrepentimiento, murmurando. Fuiste tú quien me pidió ayuda, ¿sabes? Luego se tumbó en la silla de playa y con calma cogió su zumo de sandía. No hay nada que pueda hacer al respecto. Al oír el murmullo de Borsalino, el rostro de Sengoku palideció y se puso blanco. Su expresión se contrajo mientras apretaba y relajaba los puños repetidamente. Lo único que deseaba era darse una bofetada. Ojalá hubiera nombrado a Sakazuki su asistente. Los dos se graduaron juntos de la Academia Naval, quedando primeros de su clase, y ambos fueron aclamados como monstruos. Al menos ese mocoso melancólico de Sakazuki no era tan molesto. ¿Cómo pude haber elegido a Borsalino, ese cabrón? Sengoku gimió y se llevó la frente al pecho. Pero ya no tenía sentido lamentarlo. Sakazuki era muy extremista, paranoico, despiadado con los piratas y propenso a desobedecer órdenes. Esto era algo que Sengoku no podía tolerar. Aunque Borsalino a menudo lo sacaba de quicio, al menos obedecía órdenes. Sengoku dejó escapar un profundo suspiro. Ante la expresión fría e indiferente de CP0, forzó una sonrisa y estaba a punto de hablar. Buruburu, buruburu. El repentino sonido del timbre militar de Dendenmushi interrumpió a Sengoku a mitad de la frase. Frunció el ceño, miró a CP0 con expresión de disculpa y contestó la llamada. Esto es Sengoku. Una carcajada fuerte y estruendosa estalló en la cola. Ja 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 ja. Sengoku. ¿Cómo van las cosas por allá? Te encargaste del mundo Byondi, ¿verdad? He terminado aquí. No lo creerías. Mis puños de hierro aplastaron la cabeza de ese Chinhao con tanta fuerza que se desplomó. Vaya, esa sí que fue una pelea. Ja 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 ja. El Dendenmushi imitó alegremente una cara con las fosas nasales dilatadas, riendo histéricamente. Sengoku soltó una risita. Chinhao, el taladro, líder de la armada Appo, conocido mundialmente por esa cabeza de hierro. ¿Y de verdad la aplastaste? Debe estar rechinando los dientes de rabia ahora mismo, Garp. Sacudió la cabeza con cansancio. Mi misión fue un fracaso. Surgió una emergencia y Byondi World escapó. ¿Una emergencia? ¿Qué clase de emergencia? Garp se rascó la cabeza y luego pareció desconfiar. Eso no tiene sentido. Oye. Sengoku, no me digas que no pudiste vencer al mundo Byondi y te inventaste alguna excusa. Sengoku hizo una mueca. Lárgate de aquí. Estoy ocupado. Un dragón celestial murió en el Mar del Norte. Estoy aquí por órdenes del gobierno mundial para investigar.
En el mismo instante en que esas palabras salieron de su boca, Sengoku se arrepintió al instante. Efectivamente, la fuerte carcajada de Garp brotó del Denden Mushi. Ja 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 ja. ¿Un dragón celestial murió? Bien merecido. Es una pena que no sepa quién hizo esto, de lo contrario le estrecharía la mano yo mismo. Ja ja ja. ¡Qué muerte tan hermosa! Con cada risa de Garp, el rostro de Sengoku se ensombrecía. La intención asesina que emanaba del CP0 a su lado se hizo más fuerte, lo suficientemente densa como para helar el aire. Vamos, Sengoku. Es solo un dragón celestial. ¿A quién le importa? Hay muchísimos en Tierra Santa. Simplemente monta una investigación falsa para que parezca legítima. Basura como esa se lo merece de todos modos. Ja 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 ja. Mientras observaba a Garp divagar con creciente entusiasmo, Sengoku miró nerviosamente al CP0 inmóvil a su lado. Finalmente, apretó los dientes y lanzó un recordatorio amistoso. Garp, no puedes hablar así. Estamos hablando de un noble mundial del más alto rango. Por favor, Sengoku, ahórrate esta farsa. No creas que no sé cómo te sientes realmente. Sengoku saltó, agarró rápidamente el Denden Mushi y gritó. Garp. El representante del CP0 del gobierno mundial está justo a mi lado. La cubierta quedó en silencio al instante. Un segundo después. Ah. ¿Todo lo que dije? No cuenta. Retiro todo lo que dije. El Denden Mushi imitó la expresión de Garp, sacudiendo la cabeza frenéticamente en señal de negación. Entonces. Buru. La llamada se interrumpió bruscamente. Sengoku. Se quedó mirando en silencio, atónito, durante unos segundos. Entonces parpadeó, se aclaró la garganta, guardó su Denden Mushi y se volvió hacia CP0, que permaneció en absoluto silencio. Su expresión cambió repentinamente a una de extrema seriedad y gravedad. En tono solemne, declaró. De acuerdo. Comencemos la investigación. Bajo la mirada vacía y sin emociones de CP0. Sengoku alzó el puño cerrado, declarando con integridad. A ultranza. Investiguen. Investiguen a fondo. Vamos a llegar al fondo de esto. Capítulo 40. Las olas rodaban y se agitaban. En la cubierta del buque de guerra, Sengoku caminaba de un lado a otro, inquieto, con las manos entrelazadas a la espalda y el rostro cargado de preocupación. Copos de nieve caían del cielo gris, posándose sobre su cabello y su uniforme, pero él no les prestaba atención. Chapoteo. Al son de las olas rompiendo contra la costa, comenzaron a asomar cabezas del mar, era el equipo de buceo que regresaba. Informe al almirante Sengoku, el barco oficial quedó completamente destruido. La mayor parte de los restos fueron dispersados por las corrientes. No encontramos rastros significativos. Pero lo que sí podemos confirmar es esto, el barco quedó destruido en muy poco tiempo. La munición y la pólvora almacenadas en la cabina principal se incendiaron, provocando un incendio y una explosión. Uno de los buzos, completamente empapado, subió rápidamente a bordo, saludó y presentó su informe. ¿Es eso realmente así? El corazón de Sengoku se encogió. Basándose en las huellas que quedaron en la superficie, ya lo sospechaba, pero la gente siempre espera cierto margen de error. Frunciendo el ceño, se volvió hacia el miembro de CP0 que permanecía de pie cerca, en silencio. ¿Y qué hay de vigilar al Denden Mushi? Si no me equivoco, las naves oficiales del gobierno mundial están obligadas a llevar Denden Mushi de vigilancia para garantizar la seguridad de los dragones celestiales. CP0 hizo una pausa por un momento sin responder, luego se dio la vuelta en silencio y caminó hacia la cabina. Sengoku parpadeó, momentáneamente aturdido, antes de seguirlo rápidamente. En cuanto entraron y cerraron la puerta de la cabina, asegurándose de que no hubiera nadie más alrededor. El miembro del CP0 sacó lentamente un transmisor de imágenes de Denden Mushi de dentro de su túnica y lo colocó sobre la mesa. Había equipos de vigilancia a bordo. Normalmente, cualquier persona que sube a bordo del barco queda grabada inmediatamente. Su voz era baja, y la máscara siniestra con sus extraños dibujos miraba fijamente a Sengoku con expresión vacía. Esa mirada inexpresiva le produjo un escalofrío inexplicable. Estas son imágenes de aquella época. Sengoku extendió instintivamente la mano para activar el Denden Mushi, pero CP0 de repente dio un paso al frente, apretó su mano y dijo fríamente. Estas imágenes involucran la privacidad del gobierno mundial y los dragones celestiales. Sin importar lo que veas, no debes compartirlo. Sengoku lo miró y respondió con calma. Entiendo. Solo entonces CP0 se quitó la mano enguantada. Cuando Denden Mushi comenzó a proyectar la imagen, una tenue luz blanca llenó la oscura cabina. Ante los ojos de Sengoku aparecieron varios vídeos de vigilancia grabados desde diferentes ángulos. La primera imagen que aparece. Un puerto blanco en forma de media luna. Parecía extrañamente tranquilo debido a las labores de limpieza, antes bullicioso, ahora desolado. El cielo estaba nublado y gris, la nieve caía con fuerza, creando una atmósfera sombría en el paisaje. En una de las imágenes, Sengoku vio a varios agentes del CP1 vestidos con trajes negros transportando cajas pesadas a la cabina principal. Entonces apareció Sansildes, luciendo su característica cúpula de cristal, caminando arrogantemente en el barco oficial bajo la escolta de CP1. Las velas crepitaban con el viento mientras el barco se alejaba del puerto. Desde diferentes puntos de vista, Sengoku vio a una niña pequeña, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos y los pies encadenados. Agentes de la PC la arrastraron bruscamente hasta una cabina aparte, donde se acurrucó indefensa en un rincón oscuro, temblando de desesperación. Vio a agentes del CP1 en cubierta, fumando y bromeando sin ninguna preocupación. Vio montañas de oro y plata apiladas en la cabina principal. Vio a un dragón celestial azotando a una mujer al son de la música de saxofón, bailando en éxtasis y frenesí. En tan solo unos instantes. Fue testigo del paraíso y del infierno en la tierra, decadencia y brutalidad.
esplendor y desesperación, separados únicamente por un muro. Estos contrastes impactantes se desplegaron ante sus ojos, todos a la vez. Lo que no se dio cuenta fue de que, en algún momento, había apretado los puños con fuerza. De repente, la imagen se congeló y luego se convirtió en estática. Sengoku se quedó mirando en silencio, atónito. ¿Y qué hay del resto de las grabaciones de vigilancia? Al recobrar la compostura, Sengoku respiró hondo para reprimir la incomodidad en su pecho y preguntó con rigidez. Una voz ronca y fría resonó desde debajo de la aterradora máscara de CP0. Eso fue todo. El sistema de vigilancia de Dendenmushi del barco oficial transmitió solo un instante antes de que la señal se cortara por completo. Las imágenes desaparecieron con ella. El corazón de Sengoku se aceleró. Soltó de repente. ¿Estás diciendo que el barco entero se hundió y todos los que iban a bordo murieron en menos de un segundo? Incluso cuando dijo eso, le costaba creerlo. Teniendo en cuenta lo exhaustivamente equipadas que estaban las naves oficiales del gobierno mundial con sistemas de vigilancia de Dendenmushi, debería haber sido imposible que alguien se infiltrara sin ser detectado. Incluso si alguien se atreviera a atacar a un dragón celestial, tendría que enfrentarse a los agentes de CP a bordo. Si bien su principal responsabilidad era la recopilación y el análisis de inteligencia, el CP-1 estaba compuesto por agentes de élite entrenados mediante programas gubernamentales especializados. Cada uno de ellos poseía una capacidad de combate comparable, como mínimo, a la de un oficial del cuartel general de la Infantería de Marina. En presencia de estos individuos, incluso en una emboscada, la vigilancia debería haber captado al menos la apariencia o la silueta del atacante. Pero el rodaje se interrumpió en un instante. Desde la perspectiva de Sengoku, solo había una explicación posible. El atacante destruyó la nave entera en una fracción de segundo, antes de que nadie pudiera reaccionar, y desde una distancia que superaba el alcance de vigilancia del Dendenmushi. El miembro del CP0 permaneció en silencio. Pero el silencio fue respuesta suficiente. La expresión de Sengoku se volvió sombría e intensa. Alguien capaz de tanto poder. Cruzó los brazos, frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. ¿Destruir instantáneamente un barco desde la distancia? No había muchos en los mares que pudieran hacer eso, pero el número no era 0. Según los estándares de la Armada, ni siquiera un vicealmirante podría hacer eso con tanta facilidad. En un abrir y cerrar de ojos, un nombre tras otro resonó en la mente de Sengoku. Cada uno era una figura aterradora conocida en todo el mundo, cuyos rostros destellaban en su memoria. De repente, CP0 volvió a hablar. Según el análisis de los restos del accidente realizado por el Departamento de Protección Civil, el ataque no se llevó a cabo con vallas. ¿Así que despidieron a un gran espadachín? Sengoku parpadeó, pero luego negó con la cabeza. Eso no significa mucho. Los ataques de largo alcance podrían causar ese nivel de destrucción, pero alguien tan poderoso normalmente tendría múltiples métodos de ataque. Barba Blanca y Siki, el león dorado, son excelentes ejemplos. Como si se le acabara de ocurrir algo, cogió un Dendenmushi militar y llamó al cuartel general. En 3 segundos, la línea quedó conectada. El rostro de Sengoku se tornó severo mientras hablaba. Oye, Tsuru, soy Sengoku. Sí, estoy investigando el ataque al dragón celestial. ¿Podrías comprobar si ha habido alguna señal de Barba Blanca, Roger o Siki en los últimos 3 días? ¿Qué? ¿No se ha visto a ninguno de ellos en el Mar del Norte últimamente? Sengoku permaneció en silencio por un momento. De acuerdo, lo entiendo. Gracias, Tsuru. Guardó el Dendenmushi y comenzó a pasearse de un lado a otro dentro de la cabina oscura, murmurando para sí mismo. Entonces él no es uno de esos tipos. Entonces, basándonos en la escena, la naturaleza del ataque, y el hecho de que un dragón celestial fuera el objetivo, el atacante más probable sería. La expresión seria de Sengoku se transformó repentinamente en algo un poco más extraño. Mundo Birndi. Un ataque de largo alcance capaz de destruir un barco oficial en un instante. Brutales y violentos, no temen atacar al gobierno mundial ni a los dragones celestiales. Y resultó que el lugar era el Mar del Norte. Si el momento del incidente no hubiera coincidido con su búsqueda del mundo Birndi, Sengoku ya habría identificado al destructor de mundos como el culpable. ¿Se había enfriado de nuevo el rastro? Sengoku se frotó las sienes. En ese momento. Toc, toc, toc. El sonido de golpes rompió el silencio. Sengoku hizo una pausa. Usando el haki de observación, sintió que era Borsalino quien estaba en la puerta. Tras una breve vacilación, apagó la imagen de Dendenmushi y gritó. Entre. Borsalino abrió la puerta y entró. Almirante Sengoku, creo que he descubierto quién atacó la nave del dragón celestial. Entró tranquilamente en la cabina. CP0 arqueó una ceja. Los ojos de Sengoku brillaron. ¿Qué opinas? Con una amplia sonrisa, Borsalino infló el pecho y dijo solemnemente. Los reyes de los mares. Se mantuvo alto y orgulloso, con una apariencia arrogante. Sengoku. CP. Un segundo después, el sonido de Sengoku explotando de furia resonó por toda la nave, sacudiéndola por completo. Miserable, lárgate de aquí. Fin del video.